Buenas tardes, me llamo Lubov Bugaeva, catedrática del Departamento de la Historia de la Literatura Rusa de la Universidad Estatal de San Petersburgo, y hoy vamos a hablar sobre la ciudad en la pantalla, la realidad y los mitos. En realidad voy a hablar de dos ciudades en la pantalla, ya que es difícil hablar de todas. Empezaré por Moscú y San Petersburgo. A lo mejor tendremos la ocasión luego de hablar de otras ciudades. En general, la ciudad en el cine se convirtió en un tema muy popular en los años 20 del siglo XX. Todo el mundo ve la pantalla ahora, espero. Ok, entonces en los años 20 aparecieron muchísimas películas, no solamente en Rusia, sino también en otros países, en el que la ciudad se convirtió en personaje. Uno de ellos fue la película de Dziga, Vertov y Denis Kaufman, que se llamaba Un hombre con un proyector. En esta película se pegaron varias ciudades: Moscú, Kiev, San Petersburgo e incluso Kharkiv un poquito. Fue un montaje que unió todas las ciudades en una ciudad grande. Empezaba con que la ciudad se despertaba, se lavaba la cara, empezaba a trabajar paulatinamente, y la cámara ojo de Dziga Vertov seguía cómo estaba sucediendo aquello. Se estaban despertando la gente sin casa, salían los barrenderos a las calles a limpiarlas, se estaba despertando un hombre que dormía en el banco, no se sabía si era una persona sin casa o simplemente había descansado ahí, y la cámara ojo lo estaba captando todo, y las calles vacías se estaban llenando de gente poco a poco. La película se construía sobre el montaje. Ahí vemos el motivo del agua, se lava la muchacha, se lava la ciudad, otra vez la muchacha, abre los ojos, ahora lo vamos a ver, y también la ciudad abre los ojos y las puertas y las ventanas. Todavía sigue el motivo del agua. Aquí vemos abrirse los ojos, la cámara ojo empieza a funcionar, la cámara empieza a funcionar, y dentro de esta cámara se ve el mundo alrededor. Aquí la ciudad, o un día en la vida de la ciudad, no es tanto el carácter de esta, sino un montaje muy bonito, genial, que nos enseña solamente un protagonista, y este protagonista es la ciudad generalizada, en el que se une la realidad y la fantasía sobre el futuro. El hombre con el proyector. Al mismo tiempo, Sergei Eisenstein roda una película en los años 20. La película se llama Octubre, sobre los acontecimientos del pasado, la revolución de 1917, y lo filma de manera que esta película, que fue filmada para el aniversario de la revolución, se percibe como una película documental, aunque no lo es artística. Y muchas veces en los manuales de la historia se publicó muchas veces la foto de aquí arriba, el portal de la Plaza del Palacio y el asedio al Palacio de Invierno, y el marinero rebelde que se trepa hacia el escudo de la Rusia zarista. Muchas veces se publicó en los manuales de historia como algo real. Entonces se imaginaba así aquel asedio, tiros, pero no era la realidad.
y no hubo un asedio así como el filmado por Eisenstein y no había portal al que había encaramarse y abrirlas, ya que este portal estaba abierto. Pero la ciudad que creó Eisenstein en la pantalla resultó tan parecido a un documental que durante mucho tiempo se percibió como un documental histórico y la historia misma se adaptó a la película. En cuanto a la historia no revolucionaria, en la imagen de mi ciudad, San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado y otra vez San Petersburgo, se combinaron varios planos históricos y mitológicos. Por un lado, gracias a la película de Eisenstein, se percibía como la ciudad revolucionaria o tres revoluciones, ya que antes de 1917 o 18, San Petersburgo y Petrogrado había sido la capital del Imperio Ruso. Por tanto, los acontecimientos revolucionarios tuvieron lugar precisamente en esta ciudad. Por tanto, fue llamada la ciudad de las tres revoluciones de 1905, la de febrero del 17 y la de octubre de 1917. Al mismo tiempo, paralelamente con la historia revolucionaria, existió la percepción de San Petersburgo como la capital del norte. En realidad es la mayor ciudad más norteña del país. Estamos en el paralelo 60 y si vemos lo que está en la misma altura en América del Norte, ahí está Canadá y no hay ciudades tan grandes que tengan más de 1 millón de habitantes. Aquí tenemos 5 millones. Es la ciudad más norteña con una población así. Por tanto, existe un mito muy fuerte de que San Petersburgo es uno de los escalones en el camino hacia el norte. Tiene que ver con la tradición poética, con la tradición masónica, porque aquí hubo masones suecos, pero también, por ejemplo, con el poeta Tютchev, quien decía: oh polo, tu ciudad se atrae hacia ti. Teniendo en cuenta el camino hacia el norte, los poetas simbolistas, sobre todo Bloch, que también desarrollaban la mitología del norte. Por eso, el tema del norte está muy presente en la imagen de San Petersburgo, ha penetrado en las obras literarias y en las pantallas del cine, en particular Valery Chkalov, que fue un piloto que voló al norte sin pausas a través del Polo Norte, voló de la Unión Soviética hacia Vancouver, pero no en Canadá, sino en la pequeña ciudad de Vancouver en los Estados Unidos. Estudió en una escuela de pilotos en Leningrado. Aquí ven el puente Troitsky en San Petersburgo. Fue aquí que Chkalov hizo una travesura que normalmente vemos en las películas sobre él. Voló por debajo del puente en su avioneta y fue detenido durante un tiempo por aquello, pero de esa manera demostró que era un piloto muy apto, muy hábil. Resultaba que la ciudad, Leningrado, San Petersburgo, Petrogrado, no era solamente una ciudad del norte, sino una ciudad desde donde partía el camino hacia el norte en muchos sentidos. Por tanto, se mantenía la imagen de San Petersburgo
mediante los hechos históricos. Por ejemplo, Otto Schmidt y después Sedov planearon sus expediciones que iban hacia el Polo Norte desde Leningrado. Aquí también fue fundado el museo y el centro científico de Ártico y el Antártico. Lo tenemos en la isla Vasilievsky y fueron sus fundadores los investigadores de las latitudes polares. Por tanto, el Museo del Ártico también está en San Petersburgo, porque muchas veces la historia del conocimiento del Ártico se vincula muchas veces con nuestra ciudad. Y dentro de este discurso del norte, del frío, está también la historia del bloqueo de Leningrado. Muchas veces las películas enseñan nuestra ciudad durante el bloqueo, no en verano. Hay películas cuando estamos en otoño, pero sobre todo es el invierno frío. En particular, una de las películas trágicas, cuando todavía no había terminado la guerra, era Una vez una niña. Es trágica la historia de la niña en Leningrado bloqueado, cuyos padres mueren. Y la niña, la actriz, era de Moscú, porque los pocos niños que sobrevivieron el bloqueo estaban tan extenuados para aquella época que ya no podían salir de una película. Entonces, una niña de Moscú junto con su mamá llegaron todavía durante la guerra a Leningrado, cruzando la línea del frente para salir en esta película donde salía un Leningrado muy frío y terrible. De la misma manera, el libro La Séptima Sinfonía de Tamara Tzimberg, quien sobrevivió el bloqueo, y la película adaptada a base de este libro, Una mañana de invierno, desarrolla el tema del invierno de un Leningrado frío, una ciudad del norte, que en este caso coincide con los eventos históricos. Y por cierto, se consideraba que Hitler tenía como objetivo conquistar Leningrado precisamente porque veía en esta ciudad un peldaño hacia el norte. Era una ciudad simbólicamente importante. No se sabe si es verdad o no es verdad, todavía falta saberlo, pero existe esta opinión y hubo varios testimonios documentales. Aquí tenemos varias imágenes de la película Una mañana de invierno, un Leningrado helado, frío. ¿Y qué pasaba en esta misma época en Moscú? Moscú nunca se relacionó con el norte, a pesar de que de ahí también salían expediciones hacia el norte. Era bastante lejos, pero varios pilotos polares estudiaron en la región de Moscú. Sin embargo, Moscú nunca se relacionó con el norte en su historia, ni tampoco con los sentidos que estaban muy actualizados en la frontera de los siglos XIX y XX, no tanto en el siglo, sino en general en la cultura. Cuando San Petersburgo se percibía como una ciudad única, donde cada uno que entraba cambiaba, o como una ciudad fantástica. A veces se decía que San Petersburgo era la ciudad de Anticristo, porque Pedro I era visto como anticristo en comparación con los zares rusos. Cambió la historia rusa. Me refiero a los zares que habían estado antes de él. Pedro I es el primer zar ruso que no fue simplemente un zar, sino se tituló como emperador,
fue el primer emperador ruso. Y el último fue Nicolás II. Y incluso se dividen las tumbas de todos los zares antes de Pedro I, están enterrados en Moscú, y todos los emperadores, empezando por Pedro I y terminando por Nicolás II, están enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Entonces Moscú nunca tenía estos significados de que era una ciudad horrible, una ciudad de anticristo, tampoco de que era una ciudad del norte, que pertenecía al norte. Aquí, perdón, salté un poco. ¿Y cuáles entonces fueron los significados que tuvo Moscú? En el cine, Moscú siempre es la capital del Estado soviético. Y en esta capital, esta capital no es vieja, aunque hay muchísimos edificios antiguos en Moscú, que por cierto el arquitecto Le Corbusier propuso destruir. No le gustaba para nada el Kremlin, por ejemplo, y entonces ofrecía cambiar completamente el plano general de Moscú, destruir el Kremlin, los edificios viejos y construir unos nuevos. Entonces el gobierno soviético rechazó el plano de Corbusier y dejó el Kremlin antiguo ruso. Sin embargo, fue precisamente en Moscú donde se construyeron los primeros rascacielos. Fue la primera ciudad de la Unión Soviética donde se inauguró el metro todavía antes de la guerra. Por tanto, Moscú es una ciudad donde suceden acontecimientos nuevos, interesantes, una especie de ciudad ideal para un hombre ideal soviético. Y el lugar más ideal de esta ciudad no es el Kremlin, porque el Kremlin está relacionado no solamente con el gobierno, sino con la historia, sino la exposición universal de los logros de la economía soviética. En el año 1940, Grigori Alexandrov rodó una película que se llamaba Un camino claro. Grigori Alexandrov es uno de los alumnos de Sergei Eisenstein, tenía dos alumnos, y sobre dos películas de estos dos alumnos voy a hablar. Grigori Alexandrov, quien junto con Eisenstein fue a Hollywood y ahí aprendió cómo se filmaban comedias, e Iván Pyryev, quien promovía el tema ruso en el cine. Entonces, Grigori Alexandrov filmó una comedia que primero quería llamar La Cenicienta Soviética. La protagonista, que no tenía ninguna formación, vivía en un pueblo pequeño, poco a poco se convierte en una muchacha moderna, mujer muy linda, contemporánea y diputada. Y por supuesto se desplaza del espacio de su pueblo a un espacio nuevo, ideal de Moscú. Y en esta película hay un final muy famoso y muy impresionante. Aquí casi no tengo sonido, pero tampoco hace falta. La protagonista canta y el pelo principal es lo visual, y vemos los cambios que ha vivido. Se mira en el espejo cómo había sido. Primero lleva una ropa de pueblo, después una ropa de obrera en una fábrica, y después se convierte en una versión cada vez mejor
ascendía la trayectoria laboral hasta que llegó a Moscú. Y resulta que Moscú aquí es una ciudad ideal que marca los logros a los que llega la protagonista. Alcanzar algo en la vida es desplazarse hacia el centro de la vida, y en los años 30 y 40 Moscú fue ese centro. Todos los personajes soviéticos del cine que después pueden quedarse a trabajar en Siberia o en el Oriente Extremo, en algún momento llegan a Moscú, y es el reconocimiento del éxito de tal o cual personaje. Aquí la protagonista se llama a sí misma en la imagen de un hada, y no solamente le enseña los cambios que ha vivido, sino también le enseña la hermosa ciudad de Moscú. En un coche, la protagonista vuela por encima de la ciudad, y entonces vemos la Moscú de 1940, como fue en aquella época de rodarse esta película. Y la protagonista, asombrada no solamente por sus propios cambios, sino también por la belleza de la Moscú soviética, canta una canción alegre. Y por cierto, tenemos un ejemplo interesante de la animación. Vemos pájaros animados, y la película se inaugura también con los subtítulos con forma de pájaros que avanzan por el cielo, y así se justifica el título El Camino Claro. El título original, La Cenicienta Soviética, fue rechazado por Stalin, a quien le gustaba ver todas estas películas que se filmaban en la Unión Soviética, porque no había tantas como para que él no pudiera verlas todas, y se entiende por qué no le gustó el título. Él también quería afirmar la imagen de Moscú no como una ciudad del pasado, sino como una ciudad del futuro. Y aquí la protagonista vuela por encima de Rusia, el territorio de la exposición de los logros de la economía soviética. Aquí vemos esta estatua de la escultora Mujina, el obrero y la corposiana, que tenía que simbolizar la unidad entre los obreros y los campesinos. Al volar sobre Moscú y sobre la exposición de la agricultura, donde se dice bienvenidos a la exposición de agricultura, ella conoce, se encuentra en esta exposición a un ingeniero de quien había estado enamorada todavía en el pueblo cuando era una muchacha sencilla, lo cual es difícil de creer cuando uno ve a esta actriz, Lyubov Orlova, ya vestida de manera tan bonita en este episodio. Y aquí se declara su amor porque es un lugar muy significativo, un lugar donde se construye el país futuro. Y la película termina con un episodio romántico. Al declararse el amor, los protagonistas están juntos, y al fondo vemos la estatua del obrero y la corposiana
que está justamente en la entrada en el territorio de la exposición de los logros de la economía soviética. Y ellos mismos se parecen al obrero de la confuciana. Él fue ingeniero en cierta época y la protagonista había sido una muchacha simple del pueblo que no sabía ni leer al principio de la película. Y la segunda película, hecho mediante el segundo alumno, Iván Pyriev, el segundo alumno de Sergei Eisenstein, la cuidadora de cerdos y el pastor. Y ahí también la acción en algún momento se desplaza hacia Moscú, hacia la misma exposición. Como he mencionado, los protagonistas de una película de la época stalinista no tienen que vivir todo el tiempo en Moscú. Al revés, está bien que lleguen de pueblos pequeños, porque Moscú es la cumbre, es la cima, y ahí es donde tienen que llegar. En Moscú suceden acontecimientos claves para sus destinos. En esta película, que salió unos meses antes de empezar la guerra en el territorio soviético, la protagonista, que era cuidadora de cerditos de un pueblo lejano siberiano, llega a aprender y ganar experiencia en Moscú y ahí conoce a un pastor quien pasta ovejas y ha llegado desde las montañas del Cáucaso. Se enamoran y ahí tenemos una canción muy famosa que no voy a poner ahora. No te voy a olvidar nunca. Si te he conocido en Moscú. Así dice la canción. Y en el país donde esté, no voy a olvidarme de un amigo si lo he conocido en Moscú. Entonces ellos se conocen en Moscú, luego cada uno se va a su patria chica, pero se amaban a distancia y al pasar por una serie de obstáculos que no voy a mencionar, al final se reúnen y por la segunda vez llegan a Moscú a la misma exposición. La protagonista ya no viene a ganar experiencia, sino compartir experiencia, porque el primer viaje le dio un estímulo para convertirse en una especie de estajanovista y nacieron una gran cantidad de cerditos en su pueblo, porque ella es cuidadora de cerditos. Aquí está ahora la exposición que se llama Rusia y ahora está teniendo lugar en el territorio de la exposición universal. Tenía que haber terminado en abril, pero la prolongaron hasta julio y es un intento de recrear la tradición de las exposiciones de los años 30 que hubo en Moscú, donde se muestran los logros de cada región. Son fotos mías. Yo visité esta exposición en diciembre y ahí di una charla cuando fue el Día de la Región de San Petersburgo. Y así es como es el territorio de esta exposición. Muy bonito por la noche, todo iluminado. No es publicidad, pero de verdad fue interesante. El pabellón de la agencia atómica y uno podía sentarse a descansar y ver una reacción nuclear y los niños podían jugar al ajedrez en el suelo. O sea, fue un intento de reconstruir a nivel nuevo lo que había habido antes, los logros para mostrar los logros de Rusia. Luego viene El llamado del cielo de los años 60. En el cine se asocia sobre todo con Moscú. San Petersburgo tiene otra mitología.
no relacionada con el periodo del deshielo, aunque sí existen varias películas de los años 60 donde todo pasa en San Petersburgo. Pero ahí es como si fuera el fondo, la ciudad, y ahí se explota, se aprovecha no la imagen de San Petersburgo como una ciudad del deshielo, sino San Petersburgo como la ciudad de la arquitectura decimonónica o la ciudad de Dostoyevsky o una ciudad del norte, pero no una ciudad que se relaciona con la historia soviética. En general, desde que Moscú se convirtió en la capital, cuando en 1918, por decisión de Lenin, se trasladó desde Petrogrado a Moscú, porque era la época de la Primera Guerra Mundial y se consideraba que Petrogrado estaba demasiado cerca del frente, de la línea del frente, y Moscú estaba más segura. Entonces, a partir de 1918, con el traslado de la capital, Moscú se relaciona más con los acontecimientos históricos de la historia soviética, sobre todo, y las películas que desean enseñar los cambios en la situación política siempre tienen lugar en Moscú. Y no es en vano que las películas del periodo del deshielo, que empezó después de la muerte de Stalin, cuando el líder del país fue Khrushchev, y se prolongaría hacia los mediados de los años 60, cuando llegaría Brezhnev en vez de Khrushchev y empezaría el estancamiento. Bueno, el estancamiento propiamente son los años 70 y los 60, incluso cuando ya estaba Brezhnev, durante una época todavía siguieran varias tendencias del deshielo. El deshielo fue la palabra misma, fue introducido por el escritor Ilya Ehrenburg, y el deshielo es el periodo durante el invierno, cuando hizo frío y después de repente hace calor y parece que ya llega la primavera, pero no es la primavera porque va a volver el frío. Y el deshielo es un término ya acuñado, igual que el invierno de Stalin, el estancamiento de Brezhnev también un invierno, y el deshielo es algo entre estos dos periodos. Aquí tenemos la película que se llama Tengo 20 años, salió con este título, después se llamó El Arrabal de Lenin, de Ilich, y ya se publicó completo después de la perestroika, y ahí se enseña Moscú como espacio cambiado, ya no es la Moscú stalinista, sino una Moscú nueva, y ahí los protagonistas pasean por Moscú, llegan al Museo Politécnico. Esto ya no es un fotograma de la película, sino el edificio de este museo, y ahí declaman poesías de los poetas de la época, de Bela Ahmadulina, de Bulato Kuchava y otros que se asocian en nuestra mente con el deshielo. Otra película, Yo camino por Moscú, de Georgi Danelia. En esta película sale como protagonista, actúa Nikita Mikhalkov, es su primer papel en el cine. Nikita Mikhalkov es un gran actor muy talentoso, y por supuesto en esta película, a pesar de ser su primer papel, actuó muy bien y fue reconocido por todos, y mucha gente que es crítica hacia su talento de director ahora, todos lamentan que Nikita Mikhalkov
Eh, Se hizo director después porque pudo haberse realizado como un gran actor. En esta película casi no existe el conflicto, un gran conflicto que debería haber de acuerdo con la dramaturgia de la película. Hay varios jóvenes soviéticos. Un moscovita, que es precisamente Nikita Mikhalkov, se enamora de una dependienta que vende discos en, en una tienda, protagonizado por Galina Polsky, y un escritor principiante de Siberia que ha llegado a Moscú y tiene ganas de entrar al Instituto Literario, la Universidad Literaria, y ya tiene publicado un relato en la llamada revista Gorda, es decir, una revista literaria seria, y es como el escritor de la nueva época. La película se llama Yo Camino a Moscú, y Moscú es el espacio de la libertad que ha llegado después del largo periodo estalinista de la historia y por tanto un simple paseo por Moscú, un simple caminar Moscú, es como si fuera algo nuevo, aquí no hay enemigos contra los que hay que luchar, todos son jóvenes, felices, contentos, alegres, con sus pequeños problemas y pequeños conflictos que se resuelven. Los dos muchachos se enamoran de la misma muchacha y la muchacha va a escoger al siberiano. Nikita Mikhalkov no va a convertirse, por tanto, en el amigo ni del escritor ni de la muchacha, sino que va a seguir su camino. Otra película que se llama Otra vez sobre el amor, también del deshielo, una azafata protagonizada por Tatiana Doronina, la muchacha más bonita de Moscú y la región de Moscú, como se le caracteriza ahí. Ahí no hay tantos exteriores moscovitas como interiores de apartamentos de Moscú donde viven los jóvenes profesionales físicos enamorados de la ciencia, porque los años 60 es la época de la discusión de entre los llamados físicos y los llamados líricos. ¿Qué tipo de persona es la que necesita el Estado ahora? ¿Un físico o un lírico? Entonces, una azafata que toca la guitarra, canta, ella es lírica, y su novio, que es físico, que se ocupa primero solamente de la ciencia, pero poco a poco entiende lo que es el amor. Ahí no es tanto una Moscú exterior, sino los moscovitas y sus apartamentos que reflejan el espíritu de la época. Pero hay que decir que la Moscú de los años 60 no fue completamente un espacio de la libertad. Aquí vemos imágenes de la famosa exposición de la sala de exposiciones Manege, donde Khrushchev criticó a los pintores, a los artistas, pero este se omite en los años 60 y a diferencia en las películas y en las series contemporáneas sí que sale muchas veces. Este fotograma, esta imagen, cuando Khrushchev critica los cuadros no realistas. Cuando dice quién es una mujer y ahí estaba un cuadro de Falk. La película Moscú no cree en lágrimas, filmada en 1980 por el director Vladimir Menshov, otra vez pone Moscú en el título y también enseña la Moscú de los años 50 y 60, solo que 20 años después. Aquí se ve
muy bien en estas fotos de Moscú de los años 50 a la izquierda, y a la derecha tenemos un fotograma de la película y se ve el trabajo minucioso de los creadores de esta película de recrear el ambiente. Y no solamente el ambiente, sino el espíritu también. Se crea mediante los eventos, un festival de películas francesas, la declamación de poesías en la calle o en los parques de Moscú. O sea, ahí tenemos mucho de lo que estaba pasando en Moscú en aquella época. Aquí está una de las protagonistas de la película, quien llega a la biblioteca para encontrarse un esposo, porque ella considera que los buenos hombres pueden encontrarse en la biblioteca. Ella se pone unas gafas que no necesita normalmente, y llega ahí a conocer a un buen hombre. Este periodo es muy amado por el cine contemporáneo, pero no de la misma manera que Moscú no cree en lágrimas, que fue el líder de ventas en el cine en el año 80. Yo cuando era joven trabajaba en la agencia turística para extranjeros. Aquí comparto mi experiencia personal, y cuando estábamos preparando las excursiones, los recorridos, teníamos una charla entera sobre esta película porque se consideraba que teníamos que recomendar precisamente esta película a los turistas. En el caso de que iban a preguntar, recomendarla como la enciclopedia de la vida soviética de aquel periodo. En parte es correcto, es la enciclopedia. También se exageraron varias cosas, se puso un barniz, pero hay varios aspectos que sí coinciden con la realidad. Y ahora, en los directores contemporáneos, no vemos esta tarea de reconstruir exactamente la época, sino representar, dependiendo de los objetivos que tengan, Moscú o San Petersburgo, desde un punto de vista u otro punto de vista. A veces se considera que esto está relacionado con la nostalgia, que las películas y las series se filman con la temática del pasado porque los que las crean experimentan una nostalgia, que tienen que reflexionar sobre una época histórica, tratando de entender qué errores se cometieron o qué hubo de bueno en aquel periodo. Pero según mi punto de vista, sí, existen series nostálgicas, pero muchas veces también simplemente un periodo parece atractivo a los cineastas. Por ejemplo, los años 50, sobre todo finales de 50, incluso principios de 70, nos parecen atractivos porque la moda de qué época es hermosa, es interesante. Los años 70 y 80 son interesantes desde el punto de vista histórico, y cuando se trata de la historia, sale muchas veces Moscú. Hubo una serie sobre el hotel que se llamaba Rusia en Moscú, y fue un intento a través de la historia de este hotel observar, observar la época tardía de Brezhnev, la época del estancamiento, y enseñar el sistema que está llegando al final. En los años 70, 80, pasaron cosas que
los hacen protagonistas de muchos casos criminales, de crímenes financieros. En los años 70 y 80 todavía existía aquí la pena capital por los crímenes financieros. Por tanto, es un tema atractivo para los cineastas. Por ejemplo, ahí vemos la famosa tienda Елисеев en Moscú. Y el espacio moscovita es el preferido en las películas históricas. ¿Y qué pasa con mi ciudad, San Petersburgo o Leningrado? En los años 90 recibimos una fama triste, no como la capital cultural, sino la capital del crimen y de los bandidos. Pero aquí se filmó una película, la película clave de los años 90 por Alexei Balabanov, donde el protagonista, protagonizado por Sergei Bodrov, camina mucho por San Petersburgo acompañado de la música del grupo de rock Nautilus Pompilius, y se ve mucho de San Petersburgo, se habla mucho de la ciudad misma. El protagonista habla con un hombre que es un alemán étnico que expresa un punto de vista alternativo hacia los acontecimientos que les rodean. El alemán le dice al protagonista, la ciudad es una fuerza terrible y puede romper a uno. No es el San Petersburgo del Norte ni el San Petersburgo imperial, sino la ciudad del crimen, de los bandidos. Y ahí el protagonista casi se rompe, se vuelve implacable, pero después abandona la ciudad y se va a Moscú. Hay varias películas más nuevas. Bueno, esta a lo mejor no es tan contemporánea, pero vale la pena recordarlo porque sale Evgeny Tsiganov, un actor que acaba de protagonizar al maestro en la reciente película El maestro de Margarita. Eran todos jóvenes, el guionista era joven, la directora era joven y es una película para los jóvenes. Es una historia de juventud. Hay una protagonista, Masha, está el protagonista, Maxim, protagonizado por Tsiganov, y ni siquiera se conocen, no se ven en la película, simplemente en un cruce ella deja caer un móvil, él levanta este móvil y después trata de devolvérselo. A veces se cruzan una llamada y en el último minuto de la película, cuando quiere apuntar el número de ella y el teléfono está a punto de perder la batería, quiere pasarle su número, otra vez lo pierde, lo deja caer al agua y nunca se ven en realidad, pero a lo mejor todavía van a conocerse porque él llama a la radio y ahí es donde trabaja ella y lo reconoce con la voz. Pero quiero hablar sobre esta película en relación con otro subtexto mitológico que siempre vuelve a surgir cuando hablamos de San Petersburgo. Hablan los dos protagonistas y Masha le dice a Maxim, está muy triste, acaba de romper con su novio y le dice que le había prometido enseñarle un edificio y él le dice que tiene una relación especial con las casas porque es arquitecto. Y él le pregunta qué relación tan especial tiene. Él le contesta, las casas son como personas, pueden ser cercanos, pueden ser amigos y a veces nos cuentan unas historias que podemos escribir un libro.
con esta base. Y después él le pregunta que si se va a ir, él ha obtenido una beca, tiene que irse al extranjero a trabajar porque su proyecto arquitectónico ha ganado en un concurso en Alemania, pero no tiene ganas de irse. Le dice que hasta que te devuelva el móvil, no me voy a ir. Y luego dice, todavía no estoy decidido, pero a lo mejor sería irme. Y ella le pregunta entonces, y aquí empieza esta mitología particular. Si has tirado la moneda, él dice, sí, ya he tirado la moneda a los dos ríos, al Fontanka y el Neva. ¿Y alguna vez dejaste caer la moneda en el pedestal del Chiji, que es una estatuilla pequeña? Y él le dice que no, ella tampoco. Y ahí ya quedan para juntarse y dejar caer la monedita en el pedestal de esta estatuilla. Es una superstición que si te gusta un lugar y quieres volver a este lugar, tienes que dejar caer la monedita en el agua, ahí. Al mismo tiempo, existe otra superstición de que si no sabes qué decisión tomar, tienes que tirar la moneda y jugar a cara o cruz. En las monedas rusas salen el águila desde las épocas antiguas y en la otra cara sale la cantidad, 1 o 5. Y entonces se puede jugar a cara o cruz dependiendo de esto, uno se toma la decisión. Y Maxim dice que todavía no está decidido si se va o no se va. Y ella le pregunta si has dejado caer la monedita para decidirse a ir o no ir. Y él se piensa que le pregunta sobre otra superstición. Y le dice, sí, he dejado caer la moneda al Fontanka y al Neva, o sea, para volver a San Petersburgo. Y después le pregunta por eso si ha acertado en el pedestal de la estatuilla de Chije, que es un pajarillo. También era un nombre informal de los cadetes de escuelas militares en el siglo XIX. Incluso hubo una canción sobre este pajarillo, Chije, ¿dónde has estado? Estuve bebiendo vodka en Fontanka, me tomé 2 copas y me mareé, decía algo así. Pero aquí se trata de la escultura, una estatua pequeña en el paseo fluvial del Fontanka, cerca del palacio del castillo Mikhailovsky, por el escultor georgiano Rezo Gabriadze, está ahí en el maleconcito. Y entonces, si se tira la moneda y no cae al agua, sino da en el pedestal, entonces se va a cumplir tu deseo. Y lo mejor es que dé en el pajarillo y después se caiga al pedestal. Entonces se trata de esta mitología urbana, pero no solamente en este sentido, está relacionado con los mitos. Y hemos empezado que Maxim es arquitecto, le gustan las casas y él le pregunta si le va a enseñar la casa. Ella trabajó en la radio y ahí tiene una imagen de este edificio. Aquí está. Es el, precisamente el edificio que le gusta mirar a Maxim. O sea, aman el mismo edificio. Y resulta que ahí surgen las alusiones, las referencias de Dostoyevsky, que no mencioné tanto hoy, pero sin el cual es difícil hablar de San Petersburgo en la literatura, en el cine, porque Dostoyevsky aparece muchas veces. Dostoyevsky tiene una obra que se llama Las Noches Blancas.
Por cierto, la película también tiene su acción en la época de las Noches Blancas. Ahí el protagonista es un soñador que tiene una relación especial con los edificios. Les gusta saludar las casas y preguntarles por cómo les va. Y cuando un edificio es pintado con pintura fea, le parece que la casa está gritando y pidiendo ayuda. Maxim también es un soñador así, también tiene una relación especial con las casas y así surge otro plano de San Petersburgo, una ciudad fantasmagórica no del todo real, donde pasan cosas y acontecimientos que no suceden en un espacio normal. Es como si fuera algo aparte de la historia. Es un espacio fuera de la historia y puede suceder cualquier cosa. Por tanto, en San Petersburgo se ven a veces los soñadores, como en la novela corta dostoyevskiana o como este Maxim. Incluso cuando Visconti filma la película Las Noches Blancas en una pequeña ciudad italiana, que por cierto no es Venecia, recuerda bastante las calles de esta ciudad, recuerdan si no vemos las inscripciones en italiano, recuerda bastante San Petersburgo y el ambiente de San Petersburgo. Otra película que a lo mejor no es tan famosa ahora, Las Melodías de la Noche Blanca de 1976, filmada por el director Sergei Solovyov y protagonizado por Yuri Solomin y una actriz japonesa, Kanako Kurihara, y sale aquí como pianista. Hay otra película soviética donde sale como bailarina clásica. Ella llega a San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado. Yuri Solomin hace de compositor y escribe música y empiezan un romance, pero ella está casada, vuelve a Japón y su esposo se muere, pero a pesar de aquello, se queda en Japón y solamente vive con la memoria de su esposo, pero están estos pocos días en San Petersburgo, cuando dos personas se enamoran, pero no es posible el amor eterno, igual que no es posible en la novela corta de Dostoyevsky, donde tienen que separarse los protagonistas, aunque sean almas gemelas. Aquí lo mismo, es una de las películas más románticas sobre Leningrado. Siempre tengo ganas de decir San Petersburgo porque está filmado no como Leningrado histórico, sino como San Petersburgo romántico. La ironía del destino o Feliz Sauna. Todo el mundo conoce esta película. El protagonista es un hombre de Moscú y por error lo ponen en el avión y cae en Leningrado, se termina en Leningrado y ahí empieza un romance increíble durante la noche vieja y a lo largo de esta noche cambian los destinos de los tres protagonistas. Los personajes, por lo menos este personaje principal, Zhenya, que estaba muy decidido a casarse con una muchacha de Moscú, cambia de idea y ya no se casa con ella, sino que piensa que va a casarse con una maestra de Leningrado y al final de la película ella llega a verlo en Moscú. ¿Y por qué vuela de Moscú a Leningrado? ¿Y por qué no a otra ciudad? Ahí no hay noches blancas porque es la
Nochevieja, pero también es un periodo cuando no funcionan las leyes racionales. La noche vieja, la noche del fin de año, es siempre muy irracional y aquí es una noche de fin de año en Leningrado, o sea, es dos veces fantástica y es posible romper las reglas. Moscú se ve aquí como una ciudad más seria, mientras que Leningrado resulta un espacio donde todo puede ir patas arriba y es la tradición que viene no del crimen del castigo, sino de las noches blancas de Dostoyevsky, de la imagen romántica de San Petersburgo como espacio fantástico. Como escribió Dostoyevsky en una de sus obras, ¿y qué pasa si no existe la ciudad, sino que alguien sueña con la ciudad? ¿Qué va a pasar si este alguien se despierta? La ciudad va a desaparecer junto con sus puentes, ríos y nieblas y solamente va a quedar un pantano finlandés aquí. Yo creo que ya no tenemos tiempo para hablar de las aventuras increíbles de los italianos en Rusia. Cuando llega un grupo de italianos a Moscú, al aeropuerto de Sheremetyevo, a buscar un tesoro. El tesoro está en Leningrado. Ahí ven los puentes levadizos y, por supuesto, las aventuras increíbles solamente pueden haber pasado en el espacio increíble de San Petersburgo. Con esto creo que podemos terminar para hoy. Ya me gustaría hablar del Maestro y Margarita, pero no voy a hablar de esta película porque el Maestro y Margarita merece el libro y la película una conversación aparte. Gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ok, muchas gracias por haber escuchado, pero me da un poco de pena que no me hagan preguntas porque me interesa que me puedan preguntar y es interesante para mí responder. Si no hay preguntas, entonces muchas gracias una vez más. Ah, sí, es verdad, el maratón de otoño. Ya veo aquí el comentario que también se les ocurre esta película, el maratón de otoño. Esta película se filmó en Leningrado y también en el territorio de mi propia universidad, en el edificio que se llama Los 12 Colegios. Se filmó la, la redacción de la editorial donde trabaja el protagonista y ahí pues él estuvo caminando por el edificio en la segunda planta donde nunca ha habido una editorial, sino donde está la biblioteca universitaria Gorky. Por tanto, fue muy interesante verlo, ¿no? Cómo salen ahí en esta película. Pero sí, sale la universidad. Hay varias imágenes muy lindas de Leningrado, pero esa película, ahí la ciudad no es de verdad un personaje, sino que se inscribe en el tema de un intelectual soviético de los años 70. Y ahí yo no hablé de eso porque no, uno no puede hablar de todo. Se forma en los años 70 este tipo del intelectual soviético, sobre todo leningradense, que es una persona no muy adaptada a la vida, que lee mucho, muy modesto y que vive con el pasado.
con el fondo de otras personas más activas y a veces más frescas que son de Moscú todos. Y ahí en la película está el maratón de otoño. La, la acción tiene lugar en San Petersburgo, en Leningrado, porque tiene que ver con el desarrollo de esta imagen, este intelectual que no se atreve nunca a decidirse, siempre le es muy difícil tomar una decisión. La ciudad ahí no es la ciudad como tal, sino una parte de la característica de este personaje. Pero gracias por haber recordado esta película. Muchas gracias. Gracias, entonces me despido. Hasta marzo. Adiós. Chao.